pues primero que nada, gracias por la oportunidad de que yo pueda compartir. Eso siempre es un honor, siempre es algo que, pues sí, pone incluso un poquito nervioso, pero siempre es algo bueno el poder compartir, el poder ayudar a crecer juntos, porque es lo que hacemos todos. No que yo ya sepa nada, sino más bien creo que todos aprendemos de unos y de otros. Si puedes poner la primera, por favor. Cuando empecé a leer, recuerden que hemos estado leyendo acerca de la primera de Pedro y segunda de Pedro, es lo que vamos a estar haciendo en los próximos domingos. Cuando empecé a leer un poquito, de repente dije, pues le está dirigiendo la carta a alguien, a los expatriados o a los dispersos en algunos sitios, y me quedé, ¿y dónde queda ese lugar? Entonces, pues la curiosidad de ponerles un mapita de lo que está diciendo, porque primera de Pedro empieza así, ¿no? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Yo no sabía dónde estaban esos lugares, para ser sincero. Entonces, cuando los busqué en internet, pues encontré este mapita, me pareció interesante compartirlo, y cómo Pedro estaba dirigiendo esta carta ya, pues a una serie de comunidades, pues digamos, ya bastante esparcido, ¿no? Lo cual es bien interesante de ver a quién estaba dirigiendo esta carta, y también nos da la idea también de que era una serie de comunidades que había, que ya eran creyentes, que ya creían en Cristo, que ya eran iglesias, y Pedro estaba dirigiéndoles a un mensaje interesante, ¿no? Algo a seguir creciendo, ya que él no estaba en esas zonas, porque se entiende que no estaba ahí, pues esta carta fue enviada para ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un dato interesante, nada más como educación, vamos a decir. Si quieren seguir la siguiente. Otra cosa que me llamó la atención también es cómo empieza, no empieza exactamente así, pero me encantó el versículo 3, porque algo que me ha pasado, y le doy gracias a Dios, no porque yo sea muy inteligente, pero creo que Dios de repente me ha estado enseñando a voltear a ver como el detalle de lo que estoy leyendo, y me encantó este versículo, cómo alaba a Pedro a Dios, como dice, y lo vamos a leer básicamente, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva que tenemos el día de hoy? ¿Alguien podría levantar la mano y decir a qué se refiere Pedro aquí? ¿Alguien podría decir ahorita qué es la esperanza viva que tenemos el día de hoy? Jesús, la salvación. La salvación. Eso es lo que dice la esperanza viva. Entonces, si ponemos la siguiente slide, yo pude ver en la primera parte que han estado predicando Mike y Rubén, yo en lo personal vi 3 puntos importantes, ¿no? Cómo Pedro alaba al Señor, bendice a Jesús, y está en esa parte importante de entender la alabanza, que es lo que nosotros hicimos ahorita con 3 canciones, ¿no? Se alaba al Padre, queremos estar siempre reconociendo que Él es el todo, ¿no? Y la herencia, la herencia que nos ha dado por medio de la salvación. Tenemos una herencia. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. Ya que hemos sido salvados, el día que Jesús se manifieste, ese día tendremos vida eterna, y esa es la herencia que Él prometió para nosotros. Bien bonito, ¿no? Y todo eso está escrito en esos párrafos así como medio rebuscados, que si los leemos rápido, se nos van. A mí se me fueron mucho tiempo, y de hecho de repente cuando leo se me siguen yendo. O sea, tiene uno que hacer el esfuerzo de leer despacito, de ir viendo palabra por palabra, y entonces no se te van esos detalles, ¿no? La tercera dice también las pruebas. Creo que también ya hablaron de eso en el pasado, no vamos a entrar en detalle ahorita, pero me gusta cómo yo lo he vivido también, que las pruebas o dificultades en la vida como la oportunidad de confirmar nuestra fe. O sea, realmente no hay manera de que yo le pueda decir a mi esposa que yo voy a ser fiel toda la vida si no lo hago. O sea, yo no puedo realmente decir que tengo fe en Dios si cuando viene un problema le fallo, o lo maldigo, o no entro en obediencia, ¿no? Entonces realmente las pruebas, aunque a nadie le gustan ese tipo de cosas, o las dificultades en la vida, sí realmente vienen a confirmar nuestra fe. Por eso es que muchas veces se habla, y en Pedro también se habló,
de eso, ¿no? De cuando vengan estas pruebas, no, o sea, pónganse alegres, pues, échenle ganas, no sea chico palen, por así decirlo, decimos en México, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y luego, pues haciendo algunos estudios por ahí, me encontré con esta definición, me gustó muchísimo. ¿Y qué es la salvación? Y me gustó mucho porque incluso lo vi como una línea de tiempo. Y dice, es el proceso mediante el cual Dios, por su gracia, nos justifica mediante la obra redentora de Cristo en la cruz, por medio de la fe, santificándonos a través del Espíritu Santo, quien nos transforma a su imagen y nos capacita para dar buenos frutos. A mí me encantó la definición, porque aparte está bien profunda. Si te vas pedacito por pedacito, te vas dando cuenta que habla de muchos temas de una vez, ¿no? Dice que nos justifica, ahí está hablando del pecado, de perdón, de arrepentimiento, de muchos temas que también hemos estado viendo aquí, ¿verdad? Y después habla lógicamente dándole la importancia de que Jesús fue el que nos vino a dar esa salvación, ¿no? Pero también habla de la fe y cómo una vez que hemos declarado esa fe, nos hemos bautizado, hemos aceptado que Jesús se convierte en nuestro jefe en la vida, y Dios también, por supuesto, entonces el Espíritu Santo entra a santificarnos y entramos en ese proceso de volvernos a su imagen. Y todo este tema quise platicarlo porque cuando estaba yo leyendo la parte de Pedro que me toca, de la primera de Pedro que me toca platicar con ustedes, noté que sí habla de dar alabanza, da algunas cosas de decir, bueno, y es que ya hemos aceptado a Cristo, ya tenemos, ya pagaron un precio por nosotros, esto ya lo vimos en los otros domingos, ¿no? De que Jesús pagó por nosotros, somos salvos ahora, pertenecemos a Él, todos esos temas tan profundos. Y la parte que me toca hablar a mí ahora es un poquito en donde está la definición que dice que el Espíritu Santo nos transforma a su imagen. Entonces cuando pensamos en, ok, yo ya acepté a Cristo, ya estoy convencido de que debo de continuar en este camino, sobre todo por la herencia que me conviene, que me gusta, pensando que tengo una vida eterna, y además estoy en el camino correcto para lo que fui creado, ¿no? Pero entonces viene la transformación. Lo que creo que Pedro vino a platicar en los siguientes textos que vamos a estar leyendo es precisamente parte de esa transformación. Entonces me gusta mucho porque esta definición me gusta porque cuando lees algo en la Biblia dices, oye, ¿de qué está hablando? Está hablando de arrepentimiento. Pues nos vamos a la primera parte, ¿no? Por su gracia nos justifica. Oye, está hablando de, ¿sabes qué? Como que no debes de conformarte a como pensabas antes. Eso es transformación. Ya estamos en la parte de empezar a transformarnos a su imagen. Oye, es que debes de amar a la gente entonces ya estás hablando de la capacitación para dar buenos frutos. Entonces, a mí me gustó mucho esta definición porque cada vez que leo algo en la Biblia me ubico en qué parte de la definición de salvación está hablando en ese momento ese libro. Si quieren, vamos a la siguiente, por favor. Okay. Sí. Bueno, y esto básicamente lo vamos a leer y vamos a ir platicando, ¿no? Y dice así, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, de 13 a 16, ¿ok? Y dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Ahí me gustaría hacer una pequeña pausa. Inteligencia. O sea, esto no lo vamos a sentir. Es, dispónganse a actuar con inteligencia. Recuerden, también hay otras frases, hay otras partes en la Biblia que habla de sean muy intencionales, ¿no? Piensen lo que están haciendo. O sea, no nada más esto no es una emoción, no es algo que vamos a sentir bonito, es algo que tenemos que pensar y reflexionar. Tengan dominio propio. Si ustedes pueden ver la televisión el día de hoy, porque creo que todos lo hacemos alguna vez, vemos una película, vemos alguna serie de televisión, lo que se enaltece en esas películas y en esas series de televisión es las emociones. Si se dan cuenta, todo lo que sucede en una serie de televisión es alguien se enojó, se puso de egoísta y empezó a golpear gente, y entonces esa es toda la trama de cómo se defiende de esa persona. Y siempre es emocional. Nosotros no podemos ser emocionales para pensar en lo que debo hacer, en cómo debo transformarme.
Esto no se hace. Si se siente bonito, qué padre, pero si no se siente bonito, tampoco es relevante. Necesitamos ser inteligentes y tener dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ok, interesantes. Estamos hablando de inteligencia. Ahora nos están diciendo cuando vivíamos en la ignorancia. No nos quedemos ahí. Yo tengo personalmente un problema. Pues me divertía de algunas maneras antes. Y el día que estoy estresado, ¿qué creen? Se me antoja hacer lo que me divertía antes. Y tal vez no es malo, pero tal vez no es conveniente. Entonces, ahí es donde hay que ser inteligentes. Por mucho que no sea malo, pero tal vez no es tan conveniente, pues a lo mejor debería de dejarlo hacer. Debo transformarme, ¿no? Debo seguir en la definición de salvación, creciendo y moviéndonos. Muchas veces yo me doy permiso de hacer cosas que no debería, que no son malas, pero no son convenientes, pues porque no son malas. Pero no estoy siendo inteligente al respecto. Y esa es la reflexión que quisiera compartir con ustedes. No estoy diciendo que yo ya lo hago, o que lo hagan ustedes, más bien yo creo que todos batallamos con ese tipo de cosas, ¿no? Repitiendo, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y en esta parte, santo es una palabra difícil. En México a lo mejor santo pensamos en el luchador libre, ¿verdad? Pero no es ese santo. Santo básicamente es alguien que está haciendo lo que Dios, transformándose a la voluntad de Dios. Dios es santo porque es precisamente el origen de lo que debemos ser. Él ya es santo. Él es el que pone el ejemplo de qué es lo que nosotros debemos convertirnos a. Entonces, ser santo es precisamente estar buscando esta transformación. No importa si no lo estamos logrando, santos somos si realmente estamos trabajando en eso. Y se va a ir viendo con el tiempo. En el primer servicio, Kyle estaba haciendo un ejemplo y decía, ¿alguna vez se han metido a Facebook, ahora que son cristianos, ahora que han ido transformándose, y han buscado hacia atrás las fotos que subíamos? Y luego hacia acá cómo han ido cambiando en el tiempo, y ahora ya las que subimos ya son como diferentes, vamos a decirlo mejor, espiritualmente hablando. Y es un muy buen ejemplo, es verdad. De hecho yo ya casi ni subo por lo mismo también, como que digo, ya no tiene mucho caso andar haciendo esas cosas. De repente empiezo a poner más versos, versículos y cosas así. Sí se ve un cambio, gracias a Dios. No que ya soy santo, vamos a decir, pero creo que sí, Dios me ve santo por lo que Jesucristo hizo por mí. Y sí se confirma, porque creo que sí estoy buscando el transformarme, el mejorar. No soy perfecto, la riego todo el tiempo, yo creo que nadie puede decir que sea perfecto uno, pero estamos trabajando en eso, ¿verdad? Entonces seamos santos porque yo soy santo, dice el Señor. En esta parte Pedro está citando Levítico, el libro de Levítico, y esa parte de Levítico se ve que Pedro estaba, pues, un buen judío leyendo el Antiguo Testamento, que era lo que tenía en ese tiempo. Esto no era parte de las Escrituras en aquel momento, ¿eh? Entonces él estaba citando algo que leyó, que lo movió, que le dio cierta revelación. Por lo mismo nosotros hacemos lo mismo el día de hoy cuando citamos a Pedro ahora, ¿no? Que es parte de las Escrituras para nosotros, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo Pedro, Dios le hablaba en que él no debería de considerar ciertos alimentos o personas indignos de ser salvados. Y hay varias partes en la Biblia que se ve cómo Dios trabajó con Pedro en no despreciar, digamos, a ciertas personas de otros pueblos porque querían seguir a Jesús. Y fue algo que él tuvo que trabajar y que pareciera que lo logró. Lo cita mucho en ese tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. Y luego, continuando en el pasaje que estamos hablando, dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno,
vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Les llamó la atención, si dijeran dos palabras, ¿cuáles serían las que les brincan con esta frase? A mí me gustó, primero, el temor reverente, y me gustó también eso de peregrino. O sea, que debemos tener un temor a Dios. Si Él es el que nos puede juzgar en lo que no vamos a hacer bien, pues definitivamente tenemos que tener un poquito de miedo, ¿no? Es que un poquito, decimos aquí que Jesús es nuestro jefe. El jefe actual que tenemos en el trabajo, si hacemos algo mal, nos puede correr, nos puede juzgar, ¿no? O sea, puede haber una consecuencia que no nos va a gustar. Entonces sí tenemos que tener cierto temor reverente, de respeto a Dios en todo lo que hacemos. Y esto está muy relacionado a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? No podemos seguir en lo que antes me encantaba hacer, pues no puedo seguir haciendo lo mismo siempre, ¿no? Tengo que cambiar. La parte de peregrinos me llama mucho la atención también porque pues eso somos ahorita. Este no es el mundo, esta no es la vida que vamos a vivir en el futuro. Entonces estamos nada más de paso, estamos peregrinando, ¿no? Esta no es la tierra en la que vamos a vivir, estas no son las reglas en las que vamos a vivir. La esperanza viva está precisamente en el futuro con Jesús. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Fíjense que este concepto a mí me cuesta trabajo realmente darle el valor que tiene. El que Cristo, siendo Dios, haya venido a la tierra a morir por nosotros, está tan trillada esa frase que le quitamos el valor que tiene. Creo que es lo más fuerte que siempre tenemos que estar recordando. Lo que Jesús hizo por nosotros realmente fue un costo fuerte, fue por su sangre y fue el mismo Dios dándonos salvación a nosotros. La única manera de justificarnos era el mismo Dios viniendo a la tierra a salvarnos de esa manera. Entonces sí tenemos que darle mucha importancia a esa parte. La siguiente, por favor. Y perdón que estamos como leyendo, pero creo que es donde vamos a llegar a la conclusión más adelante. ¿Ok? Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta regla de oro, ¿no? Ámense los unos a los otros. Creo que hemos hablado en otros libros del mismo tema. Entonces, este tema de amarnos los unos a los otros es definitivamente sumamente importante, ¿no? Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, nosotros no tenemos futuro si no es con Dios. La hierba se seca y la flor se cae. Eso es lo que somos nosotros solos. Por eso la alabanza, por eso las gracias que debemos darle a Jesús por lo que ha hecho por nosotros, porque ya no vamos a ser hierba seca ni flor que se cae. Para la palabra del Señor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Este es el Evangelio. Entonces, cuando ustedes escuchen que dicen hay que ir a predicar el Evangelio, este es el Evangelio. Que Jesús nos da salvación y entonces tenemos la buena noticia de que no seremos hierba seca ni flor que se cae, sino que tendremos vida eterna. La siguiente, por favor. Y ya estamos llegando a la parte que me tocaba, vamos a decirlo así. Por lo tanto, abandonad toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno, que es el Señor. Esta frase tiene algo bien interesante. Dice, deseen con ansias la leche espiritual pura. Y me acuerdo mucho cuando mis hijos estaban bebés.
y llegaba la hora del biberón o del pecho, se ponían como locos. Pero ya querían la lechita. O sea, esa ansiedad que ven los bebés que ya van a tomar su leche, esa ansiedad deberíamos de tener nosotros por la palabra de Dios. A eso se refiere aquí. Deseen con ansias la leche espiritual pura. Ok, aquí hay tres cosas, ¿no? Leche, haciendo referencia a esas ansias que un bebé siente cuando ya tiene hambre y quiere comer, ¿no? Así debemos de estar nosotros, así como que pásame la Biblia. O sea, necesitamos desarrollar esas ansias por estar pegándonos a aprender, ¿no? Y luego dice, espiritual pura. ¿A qué se refiere esto? Hay mucha falsa doctrina el día de hoy. Y tenemos que ser inteligentes, decía al principio, y cuidar y discernir realmente cuál es la parte espiritual pura. Hay que tener cuidado. Hay mucha gente, ustedes lo han escuchado, ¿no? El evangelio, la prosperidad, ese tipo de cosas que de repente dice, si tú das dinero, Dios te va a bendecir. Sí hay una regla por ahí, sí es cierto, que si uno es un dador alegre, Dios bendecirá, pero tampoco es una regla que va a suceder así como ellos lo venden, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y entender bien cuál es la leche espiritual pura de una doctrina como esa, ¿no? Lo mismo para otros aspectos de la vida, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo es realmente las pruebas? Todos esos temas que son difíciles en el día a día de nosotros que estamos tratando de crecer en el Señor, ¿no? En el Espíritu Santo. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Y ya entrando un poquito como en la recta final de esta plática, me parece a mí que debemos de recordar a quién pertenecemos siempre. No podemos dejar de olvidar, no podemos olvidar que en el momento en que Jesús vino, pagó el precio alto, su propia sangre, no podemos olvidar que nosotros le pertenecemos a Él. Fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y ahí podríamos ampliarlo más, ¿no? Con su cuerpo, con su mente, con su dinero, con todo, tenemos que glorificar a Dios. Entonces, ese es el primer, digamos, resumen de lo que creo yo que debemos de recordar en esta parte de Pedro. La segunda sería que renovemos nuestro compromiso para obedecer. No sé si notaron esa palabra de obediencia. Dice, ahora que ya son hijos obedientes, o sea, tenemos que ser obedientes. No hay manera de que si nosotros decimos que creo en Jesús, que creo en Dios, pero pues sigo con todos mis rollos, ¿no? Entonces no estoy siendo obediente, porque no es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, necesitamos renovar constantemente nuestro compromiso para ser obedientes. Y un ejemplo sería en Éxodo, ¿no? Este ejemplo me gustó mucho. Dice, después de todo, bueno, ¿qué pasó aquí? En Éxodo, Moisés estaba hablando con el pueblo y ya se iba, murió, y Josué tomó esa parte. Y entonces, era Moisés, perdónenme. Leyó todas las leyes que Dios le había dado y dijo, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Esto no está caduco. Esto es lo que nosotros hoy tendríamos que volver a decir constantemente, todos los días. La verdad a mí me encantaría acordarme, porque soy cabeza dura a veces, levantarme todos los días y en mi oración volver a repetir esto. Señor, ayúdame a que sí quiero obedecer. Ayúdame a que sea inteligente, sea intencional y ponga esas ansias de conocerte y de leer de ti para que yo pueda obedecer. La siguiente, que nos tenemos que mantener fuertes también en las convicciones bíblicas, ¿no? Lo que puse aquí de Josué, cuando Josué tomó el lugar de Moisés, que Moisés murió, Dios le habló y le dijo, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Les voy a ser sincero, la primera vez hace varios años que leí esto,
A mí me emocionó mucho esta frase, lo que dije, oye, me sentí muy identificado, qué padre que Dios te diga esto. Pero luego me llamó la atención, como me pasó el tiempo, noté que a Josué pues le llovió un poquito. O sea, tuvo mucho trabajo, él era el líder ahora de no sé cuántos millones de personas ahí, o cuánta gente era, pero era mucha gente. Y fue el que tuvo que organizar a toda esa gente y atacar a otros enemigos, y estuvo en guerra, y seguro debe haber habido dolor, debe haber habido esfuerzo, debe haber habido muchas cosas que Josué tuvo que pasar. Entonces así como que dice, no tengas miedo ni te desanimes, pues uno esperaría, no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Y no es así. Entonces, pero de todas maneras lo que nos ordena aquí no cambia. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea que el día que nos sintamos que la chamba no está jalando bien, y a lo mejor tronamos o no tronamos, no importa el resultado, Dios está con nosotros, aquí va a estar conmigo, tengo que sentirme fuerte y valiente, y no tener miedo, y no desanimarme. Qué difícil, la verdad. Pero creo que es una de las cosas que también debemos de recordar constantemente. Si realmente queremos lograr lo que dice Pedro, de dejar la vida pasada, de ansiar la leche espiritual, todo este tipo de situaciones necesitamos recordarnos constantemente que debo de ser fuerte y valiente. Lo que yo conozco de Jesús está firme. No puede ser que hoy me va mal y a lo mejor esté hablando, no entendí. A mí me pasó muchísimas veces. Y todavía me pasa a veces, no tengo que, si estoy enfrentando algo difícil, algo muy duro, de repente digo, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿qué pasa? O sea, y me molesto un poco, y a lo mejor hasta medio reclamo a Dios en una oración, ¿no? Cosa que no debo hacer, eso es pecado. Y tengo que pedir perdón luego a Dios, decir, perdón Señor, no seguí este mandato. Y me acuerdo por la próxima, y creo que con el tiempo he ido mejorando en eso. Y creo que todos ustedes a lo mejor están pasando la misma cosa en algunas situaciones diferentes, y lo que tenemos que hacer es aguas, tenemos que estar fuertes en nuestra convicción, debemos de hacer lo que hizo Job en su momento, que nunca maldijo a Dios en momentos sumamente difíciles, ¿no? El siguiente. Y luego tenemos que constantemente reconocer nuestro pecado, también. O sea, si no, ¿cómo vamos a cambiar algo si no lo estamos reconociendo, ¿no? Si yo no estoy constantemente viendo en qué estoy equivocándome, qué es lo que debo yo de dejar que Dios me ayude a transformar, pues va a ser difícil. Y como ejemplo dice aquí en 1 de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si la regamos, pues la regaste, ni modo, ya la regamos. Ahora sí hay que pedir perdón de nuevo, renovar nuestro compromiso de obediencia, entender que Jesús sí nos puede ayudar, es el mejor abogado que podemos tener, es el sumo sacerdote para ayudarnos ante el Padre, y de ahí continuar con nuestra formación, y algún día ya no volveremos a cometer ese mismo error otra vez. Entendemos otros, ¿verdad? Adelante. Y dice, enfoquémonos también en amarnos los unos a los otros. Eso no va a variar, va a continuar. Constantemente estamos teniendo este recordatorio, y uso el de 1 de Pedro, que fue lo que vimos hace ratito, ¿no? Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, fíjense cómo se purifica uno, obedeciendo. Entonces quiere decir que cuando yo hago la oración de recibir a Jesús, ¿no me purifiqué? Claro que sí. Pero también eso ya sucedió, es un momento, yo ya acepté, le pido a Jesús que me ayude, entre en mi corazón, voy a obedecerte. Ya me purifiqué, ya estoy purificado. Pero conforme empiezo a caminar, sigo cometiendo errores y pecado. Entonces ahora que estoy obedeciendo, me sigo purificando al seguir obedeciendo. O sea, te mantienes purificado, digamos así, ¿no? Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Y la siguiente, desear la palabra de Dios intensamente. Esta creo que es una de las que a mí me ha costado más trabajo. Dedico tiempo al trabajo, dedico tiempo a ver la tele, dedico tiempo a estar con mi mujer, y me cuesta mucho trabajo dedicar un buen tiempo a leer. Y
siento que esta es un área de oportunidad para mí en lo personal, en la que de repente siento, ¿saben qué me pasa a mí? Siento que ya leí la Biblia varias veces, entonces como que siempre estoy leyendo lo mismo, y es un error tremendo pensar de esa manera, porque Dios nos habla siempre de diferente manera, aunque leas el mismo pasaje. Siempre que leo algo que ya leí, resulta que lo vi de una manera diferente, Dios me reveló algo diferente, y sí te enriqueces el seguir leyendo lo mismo todo el tiempo. Mi padrastro, vamos a decirlo así, porque no es mi papá biológico, que está casado con mi mamá, es un señor de Dios, una muy buena persona, y se la pasa leyendo la Biblia todo el día. Cuando se casó con mi mamá, le hablaba yo, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el viejito ese, no? Decía yo, y me decía, ay, a veces me desespera, y se sienta en la sala y está leyendo el libro ese todo el día. Y yo, bueno, mamá, tan siquiera no está de borracho, no está, tenle paciencia, ¿no? Y ahora, después de 15 años o más años que llevan casados, ahora se sientan juntos a leer la palabra. Y es una chulada ver a mi mamá, que no era cristiana, con ese ejemplo tan bonito que este viejito le dio a mi mamá y pues la salvó. Porque yo creo que mi madre no conocía de Cristo cuando antes, nosotros le hablábamos y todo, pero como que, no sé, algo no conectaba, ¿no? No era la persona que le tenía que hablar, tal vez. Y ahora su marido la llevó a Cristo. Ahora sí, todos los sábados, ellos van a los sábados, pero leen la Biblia, están cristianos, entienden, ha aprendido mucho, es muy bonito eso. Entonces, sí tenemos que tener de una manera intencional, inteligente y planeada, ¿cómo me voy yo a generar estas ganas de la leche espiritual, ¿no? ¿Cómo me voy yo a generar esta de ansias por realmente aprender más? A mí lo que me ha servido es de repente escuchar videos, ¿no? Estoy empezando a escuchar así algunas cosas, luego leer algunos devocionales que son un poquito más cortitos, ¿no? Y luego ya empiezo realmente a meterme ahora, necesito meterme más a lo que es en sí la palabra, pero la cosa es empezarse a empapar constantemente, ¿no? Y pues estamos llegando al final. Realmente estos son, digamos, los pasos que yo quería como reflexionar con ustedes, en el que Primera de Pedro, en la parte que estábamos analizando, es profunda. Le está hablando a varias iglesias, le está dando consejos, primero centrándose mucho en reconocer quién es Dios, quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo por nosotros, porque eso lo tenemos que reconocer todos los días. Todos los días tenemos que recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, no podemos dejar de pensar en eso. Y después tenemos que entrar en el tema de saber que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros para nuestra transformación. Cuidemos mucho, a mí me encantaba lo que ya se los dije una vez, pero se los digo de nuevo, lo que dijo Kyle, eso del Facebook, me encantó porque sí es cierto, sí ha habido algunos cambios, espero que hubiera más, pero algo ya ha habido de cambios. Puedo ver la mano de Dios en nuestra vida, que es lo que yo puedo ver, ¿no? No conozco los Facebook de ustedes, por decir un ejemplo, pero es interesante ver cómo sí hemos ido cambiando y cómo vamos pues, evolucionando, transformándonos a lo que Dios quiere. Y me gustaría para finalizar, pues hacer una oración y pues básicamente volver a tomar, déjenme un segundo, si no les importa, me gustaría regresar al slide 4, creo que es, ¿sí? 4, de la salvación, y volver a leer otra vez, ¿no? Y decir, antes de la oración, ¿no? ¿Qué es la salvación? Es el proceso mediante el cual Dios, por su gracia, no es por mi mérito, no es porque yo lo deseo a Él, no es porque yo soy muy buena persona, es porque a Él me lo regaló. Nos justifica en nuestro pecado mediante la obra redentora de Cristo. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera habido perdón de pecados. Entonces, si era necesario que Cristo viniera y muriera por nosotros, no había otro camino. Cuando Jesús en un momento de dificultad le dijo al Padre, ¿hay alguna otra manera? Pues me gustaría que no tomara esta copa. El Padre dijo, no, tienes que hacer eso. Y Él obedeció. Otra vez otro ejemplo que Jesús hacía. Algo difícil que tenía que hacer, nos puso el ejemplo, que es obediencia. Ok, mediante la
redentora, la obra redentora de Cristo en la cruz por medio de la fe. Tenemos que tener fe. La fe es una decisión, tanto como el amor. Tenemos que tomar la decisión cuando esto entre en nuestra cabezota, de que tenemos que tomar esa decisión de tener fe. La fe es algo que construimos, no es un sentimiento. La tenemos que construir, convenciéndonos de una manera intelectual de los beneficios y cómo la Biblia es un libro realmente intelectual. Aprenderlo, tenemos que entender cómo ha venido toda esta salvación y todo lo que Dios ha hecho para que esto tenga sentido. Y luego, bueno, por medio de la fe, santificándonos a través del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo que Él mandaba al Espíritu Santo cuando Él se fue. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos viene a dar esta ayuda, es el consolador, es el que nos viene, el ayudador, en algunas versiones lo ponen así, a ayudarnos a crecer, a que realmente nos santifiquemos a su imagen, y nos capacita para dar buenos frutos. Los buenos frutos, ya lo saben, paciencia, benignidad, amor, todo este tipo de cosas que debemos desarrollar en nuestra vida. Si hoy no somos pacientes, hay que buscar un momento para hacer eso. No nos conformemos a lo anterior, entremos a las ansias de la leche espiritual. Cada vez que estemos entonteando, acuérdense del bebé y como que quiere leche. Y se ponen a gritar como loquitos. Me encantaba a mí ver ese tipo de cosas con mis hijos, ¿no? Y eso por el momento. Entonces hagamos una oración entonces. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por el tema que estamos viendo. Ayúdanos a entendernos cómo somos nosotros, qué partes a lo mejor no estamos viendo, qué partes todavía pues no quiero dejar porque son bonitas, son divertidas, pero no convenientes. Ayúdanos a dedicar el tiempo también a construir esta fe y a construir esas ansias por tu palabra, porque tengamos esas ganas de estar constantemente utilizando lo que tú nos enseñas y yéndonos hacia esa parte de desarrollar las ganas de hacer eso, lo que es natural. Porque ahora que somos nueva creación tuya, que somos una persona nacida de nuevo, pues ayúdanos a que podamos hacer las cosas que nos corresponden como nueva persona y que dejemos las anteriores, que es precisamente lo que nos enseñó la cultura, nuestros padres, y no nos sirve. Ayúdanos a que este ADN espiritual nuevo que tenemos como hijos tuyos, pues tome control de nuestra vida y que ese sea lo que nosotros nos conformemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues gracias.